Es un abuso el que se comete cuando desde instituciones del Estado, del gobierno, se recetan este tipo de salarios altos, de aumentos elevados, en un momento en el que efectivamente el país atraviesa un periodo crítico de sus finanzas y de su historia. Es un abuso, no hay justificación. No es cierto que existan excusas y explicaciones que justifiquen darse estos aumentos, y yo no voy a defender aquí a quienes lo han hecho. Quiero sí aclarar algunas cosas y poner las cosas en perspectiva. Efectivamente, la presidenta Xiomara Castro, al inicio de su gobierno, hizo desde su liderazgo como la presidenta del Ejecutivo un llamado y giró una instrucción a sus funcionarias y funcionarios de no imponer salarios a esas máximas autoridades que fueran más elevados que el de ella misma. O sea, puso un tope, un límite. Y fue eso un mandato moral de parte de ella a sus funcionarias y funcionarios. Y si ustedes revisan, y me da gusto que el periodismo de investigación utilice los canales del Instituto de Acceso a la Información Pública para averiguar estos montos, ustedes van a ver ahí que ningún secretario de Estado, ninguna secretaria de Estado, efectivamente violenta ese mandato que la presidenta nos dio. Quienes estamos acompañando a la presidenta en su gabinete ganamos por debajo del sueldo del salario de la presidenta. En algunos casos, y esto varía de secretaría a secretaría, los salarios son significativamente más bajos. Entonces, efectivamente, lo que hay ahí es una obediencia, una disciplina y una coherencia también ética y moral del mandato de la presidenta. Ahora, los casos que planteas en el reportaje aluden a instituciones de previsión y aluden a instituciones financieras y empresas descentralizadas. Y en este caso, Renato, y don Julio ya lo explicó con claridad, estas instituciones tienen autonomía administrativa, no dependen de el Ejecutivo. Nosotros tenemos en el Ejecutivo un régimen de servicio civil, que en teoría, ojo, en teoría, porque hasta ahora eso no ha sido el caso, pero en teoría el régimen de servicio civil efectivamente se encarga de regular, por un lado, quienes ingresan a ese servicio civil, que tengan las credenciales, los méritos, las capacidades, la formación necesaria, y por otra parte, de acuerdo a las responsabilidades asumidas, regular el salario que se le puede permitir. Y funciona hasta cierto punto, pero siempre se permite un grado de discrecionalidad y hay un grado de clientelismo político histórico, que permite que se distorsione el espíritu de esta regulación. Nosotros hemos trabajado y ahora estamos ya trabajando con la nueva autoridad de la Administración del Servicio Civil para regular eso, para poner eso en orden, para que exista, al menos dentro de los funcionarios públicos que se regulan por el régimen de servicio civil, una regulación estricta, rigurosa, que permita, número uno, filtrar a quienes se incorporan al régimen y número dos, poner topes, límites a los salarios que se pueden percibir y que sean acordes a los grados de responsabilidad. Sin embargo, en los casos que tú planteas, de nuevo, en estas instituciones de previsión social y en estas instituciones financieras, efectivamente ellos se regulan por sí mismos y hay juntas directivas que toman estas decisiones y que no tienen ninguna vinculación con la instrucción y con la autoridad del Poder Ejecutivo. Efectivamente se regulan por sus propias normas, incluso hay códigos distintos que nosotros no podemos infringir. Entonces yo creo que el debate debe estar centrado en que más allá del mandato moral que la presidenta hace con su llamado, de la instrucción que nos gira y del ejemplo que damos nosotros desde el Ejecutivo, tiene que emularse de parte de las autoridades de estas instituciones ese ejemplo. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de doña Rebeca Santos, que como presidenta del Banco Central nos planteó lo siguiente. Nos explicó que el Banco Central tiene un sistema, ¿verdad?, de escalafón que ella no puede violentar. Ella no le puede pedir en ese sentido a los demás directores, a las demás altas autoridades del Banco Central de Honduras que sacrifiquen el salario al que ya tienen derecho ellos por ese escalafón, por su trayectoria dentro de la institución. Pero ella decidió de manera personal, particular, reducirse en 50% ese salario, precisamente para hacer eco del llamado de la presidenta. Entonces yo creo que
planteémonos un debate, aprovechemos el acceso a la información pública para poner en evidencia a quienes cometen abusos y reflexionemos como sociedad, como nación, justamente qué tipo de salarios son acordes a los grados de responsabilidad de quienes manejan estas instituciones. Y por otra parte, no permitamos que los salarios altos, los aumentos altos que algunas autoridades se recetan, que algunas juntas directivas se recetan, las dietas que se perciben a través de estas juntas directivas, nos distraigan de los problemas muchísimo más grandes de estas instituciones. Entonces, sí, yo quisiera que el doctor Gaspar pues, nos explicara cómo él llega a la conclusión de recetarse este aumento. Efectivamente, el Seguro Social está en una crisis existencial prácticamente. Pero yo diría, ¿por qué está el Seguro Social en esta crisis? No es cierto que se deba al alto salario de las autoridades. Se debe a un descalabro estructural de esta institución y a un saqueo sistemático a lo largo de varios años de la misma. Y de la misma manera con Banadesa, por ejemplo. Hay instituciones muchísimo más sólidas, como el Banco Central de Honduras, que tienen pues otro tipo de éxito, ¿no? Pero en el caso del Seguro Social es el resultado de un saqueo de miles de millones de lempiras. No estamos hablando de un salario de 100,000 lempiras, 200,000 lempiras. Entonces, yo creo que al final del día, el tema de los salarios es importante debatirlo porque lo que demuestra es el compromiso ético y moral de los servidores públicos que asumen esa responsabilidad. Y es importante porque es simbólico, pero ojo, no es lo que va a determinar si esas instituciones son exitosas o no, o si esas instituciones tienen o no recursos para operar como deben operar, porque eso es distinto, eso es un problema muchísimo más serio, muchísimo más estructural y que además tiene que ver, como te digo, con temas de corrupción profundísima, como el saqueo del Seguro Social. Entonces, eso, poner un poco en perspectiva las cosas, Renato, agradecerles la oportunidad del debate y, como te digo, las instituciones que ustedes han seleccionado como casos emblemáticos, efectivamente cada una de ellas se rige por su propio régimen y está administrada por juntas directivas y tiene autonomía administrativa del Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias.